Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domini. In illo tempore nuncie facte sunt in Cana Galilei, ed erat mater Iesu ibi, vocatus est autem et Iesus, et discipuli eius ad nuncias, et deficiente vino, dicit mater Iesu ad eum, vinum non avent, et dicit ei Iesus, quid mihi et tibi est mulier, non dum venit ora mea, dicit mater eius ministris, quodcunque dixerit vobis facite, erant autem ibi lapidei hydriei. Sex posite secundum purificationem Judeorum, capientes singule me tretas vinas velternas, dicit eis Iesus, implete hydrias aqua, ed impleverunt eas usque ad summum, et dicit eis Iesus, aurite nunc et ferte arcil triclino, et tulerunt, ud autem gustavit ad triclinus aquam vinum factam, et non scievat unde esset, ministri autem scievant, qui auserant aquam, vocat sponsum ad triclinus, et dicit ei, omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum inebriati fuerint uncit, quod deterius est, tu autem servasti bonum vinum usque ad hoc fecit initium signorum Iesus in Cana Galilei, et manifestavit gloriam suam et crediterunt in eum discipuli eius, laus tibi Christi. Fue el principio de los milagros de Jesús el que hizo en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, estamos celebrando hoy la misa de este segundo domingo después de la Epifanía. Recordemos que no hace mucho fue la octava de Epifanía, y ya pues estos domingos que continúan hasta el día de Septuagésima, precisamente son domingos llamados así, domingos de Epifanía. También celebramos hoy la cátedra de San Pedro en Roma. No reemplaza el domingo, ya que pues es doble mayor, y pues prima el domingo, pero sin embargo, como todas las fiestas de doble mayor, además de ser conmemoradas tanto en laudes, vísperas y en la misa, también el Evangelio, el último Evangelio, es leído precisamente de la fiesta que se celebra de grado doble mayor. En este caso pues es la fiesta de la cátedra de San Pedro en Roma. La cátedra de San Pedro en Antioquía es la fiesta que celebramos el 22 de febrero. Acerca de una materia muy importante, queridos fieles, pienso instruiros hoy, ya que el Evangelio me ofrece excelente oportunidad para hacerlo. Nuestro Señor está puesto como signo de contradicción en las disputas de los hombres, y parece como que no se le quiere reconocer, mientras Él mismo no nos diga que es el Hijo de Dios. Si tú es Christus, dig nobis palam. Desde que nació al mundo, viene siendo objeto no solo de las más tenaces disputas, sino también de las más temerarias agresiones. El mundo le está crucificando hace 20 siglos, 21 siglos, con la malicia de sus obras, al mismo tiempo que le juzga con la soberbia de sus errores. Sin embargo, queridos fieles, Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Ese cuerpo, digámoslo así,
que quisieran muchos encerrar en su sepulcro para que se pudriese, permanece íntegro, sólido, resplandeciente, tropezado en él, los que quisieran destruirle, y quedándose como ciegos todos aquellos los que le aguardan por miedo de que después de sustraerle dijesen sus discípulos que había resucitado. En el Evangelio de hoy leemos ya el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo en ocasión en que asistía a una boda en Caná de Galilea. Ya es llegada, digámosle así, su hora, la hora en que tiene que manifestar al mundo su gloria para que crean en él sus discípulos, o para que se afiancen más y más en la fe. Todas las circunstancias que concurren en el hecho milagroso que el Evangelio nos atestigua hoy son muy dignas de estudio, y procuraré desenvolverlas en el fondo del discurso. La conversión del agua en vino de las bodas de Caná es un hecho importantísimo, ante el cual tiene que doblar la cabeza el incrédulo, porque el negar la realidad del suceso le arrastraría a un ridículo y absurdo escepticismo. Así pues, intento demostrarlo. El milagro de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná prueba la divinidad del Salvador y nos obliga pues a reconocerla. Hoc fecit initium signorum Iesus in Caná Galileae, et manifestavit gloriam suam et crediterunt in eum discipuli eius. La nueva ley, queridos fieles, debía ser dada a conocer al mundo por medio de los milagros, a la manera que después de muchos prodigios, la antigua fue notificada a Moisés con la voz, digámosle así, del trueno y la claridad del relámpago. Era necesaria al mundo una sobrenatural revelación, y como en las cosas que a la razón exceden, no puede alegrarse por prueba de ella lo que la razón alcanza. De aquí el que nuestro Señor debiese de obrar patentes y públicos milagros como argumento de su divina virtud, al enseñar a los hombres las verdades sobre el entendimiento humano. Están puestas, según dice el angélico doctor, uia enim ea quesunt fidei humanam rationem excedunt, non possunt per humanas rationes provari, sed oportet quod proventur per argumentum divine virtutis. Lo encontramos en la tercera parte de la suma, cuestio 43. Por lo tanto, se ve que nuestro Señor no comienza a obrar milagros hasta que llega la hora de principiar a enseñar al mundo unas verdades que son muy superiores, que la razón humana, precisamente como tal, ella misma no puede interpretar y no puede decir, como se dice en la filosofía, por sí sola. En esto se observa que nuestro Señor no quería ser fastuosos e inútiles alardes de su divino poder, cosa muy digna de notarse cuando se trata de averiguar el espíritu de que proceden los milagros, porque cuando no se busca la gloria de Dios, sino la propia, y cuando se hacen prodigios más o menos aparentes, sin necesidad o sin utilidad para los fieles, hay que desconfiar ya mucho de los orígenes de estos sucesos, aunque nos parezcan extraordinarios, y tenerlos desde luego como ajenos de aquel Espíritu Divino que obra precisamente los verdaderos milagros y maravillas. Recordemos el caso del espíritu inmundo que se hacía pasar por una aparición de Nuestra Señora, que precisamente San Pedro de Verona se dio cuenta que era un falso milagro. Con tal economía, queridos fieles, quiso proceder en esto el Redentor, y al indicarle la Santísima Virgen no había vino en la boda a que asistían, le respondió nuestro Señor: no es el sentido que imaginan muchos protestantes. Suponiendo, no le reconoció como madre, sino dándola a entender, tuviese, digámosle así, un poco de paciencia y de espera, hasta que todos advirtiesen la falta de vino y pudiesen de ese modo apreciar debidamente este milagro.
La hora de nuestro Señor Jesucristo no había llegado aún, es decir, la hora de la necesidad, y por consiguiente, la hora de hacer el beneficio y dar a conocer con él su divina virtud y su gloria. La Madre de Dios debió comprender, era este el sentido de la respuesta de su divino Hijo. Su puesto encargó a los criados de la mesa que hiciesen todo cuanto les ordenase. Magnífico testimonio me parece este, queridos fieles, por parte de la Santísima Virgen, tributado a la divinidad de su Hijo, porque advertir a los sirvientes que hiciesen todo cuanto les ordenase nuestro Señor, equivalía a reconocer ya la sobrenatural virtud del Salvador, con la cual proveería de un modo inesperado a la necesidad, luego de que todos la sintiesen. Nótese bien que la Virgen no había visto aún ningún milagro personal, digámosle así, de nuestro Señor, pero la significativa indicación que hace a los criados prueba que le miraba como Dios y por lo tanto con soberana virtud para obrar el prodigio. ¿Qué les había de causar esta sorpresa a los sirvientes? Lo que nuestro Señor les ordenase. Aviso que en otro caso se creería excusado e inútil. Supuesto no habrían dejado de hacer los criados asistentes cuanto les hubiese indicado cualquiera de los convidados, mientras la indicación tuviese un objeto natural u ordinario. Nuestro Señor Jesucristo iba ya a principiar su grande obra, iba a darnos ya una idea anticipada en los milagros, en la milagrosa conversión del agua y el vino, de la mudanza aún más milagrosa que después vería el mundo, sustituyendo la iglesia cristiana a la judaica sinagoga, y una sociedad de fieles adoradores de Dios, sustituyendo el antiguo paganismo. Nuestro Señor va a principiar precisamente la obra de Dios, su obra, y no pudiendo con este motivo pensar ya más que en las cosas y en la voluntad de su eterno Padre, parece como que quiere hoy significar su libertad de los lazos de la tierra y de la carne, cuando dice a su madre, que hay de común entre los dos, oh mujer, quid miquiet tibi est mulier. En las obras de su poder no obraba nuestro Señor como hombre, sino como Dios. Y aunque su augusta madre fue verdaderamente madre de Dios, lo es, habiéndose hecho Dios hombre en su casto seno, sin embargo el milagro de que iba a ser testigo aquella concurrencia y otros que hizo después nuestro Señor Jesucristo, no los hacía el Salvador, sino como Dios y solo como Dios, y Dios desde la eternidad, bajo cuyo aspecto pudo decir a la Virgen que hay mujer de común entre ambos. Quid est et tibi est mulier? Quid mihi et tibi est mulier? El Redentor no busca, como veis, la ocasión de hacer el milagro, sino que se le presenta, y no solo se le presenta, sino que se le suplica que lo haga. Pero ¿de qué manera lo hace? Esto debéis también apreciarlo, porque es una prueba más de que no podía dejar de ser Dios, quien con tan soberana tranquilidad o casi indiferencia obraba tal señalado prodigio. Fijaos bien en esta idea, queridos fieles, que acabo de indicar, pues conviene no perderla de vista cuando se estudian los milagros de nuestro Señor. ¡Qué calma! ¡Qué serenidad! ¡Qué majestuosa confianza! ¡Qué imperio tan suave! He conocido, dijo en una ocasión posterior, he conocido que ha salido de mí una virtud, y fue que sanó a una mujer tocándole su túnica. Aquí en el caso que el presente evangelio cita, observamos una cosa semejante. Luego que la necesidad o la falta de vino se manifiesta, manda nuestro Señor a los criados que llenen de agua hasta no coger más las 6 vasijas de piedra, que allí había con destino a tener siempre agua para las acostumbradas purificaciones de los judíos. Hecho lo cual, dijo el Salvador a los criados, sacad ahora de ese mismo líquido y presentádselo al director o jefe del convite. Hiciéronlo así los criados, según lo mandara nuestro Señor, y luego que el jefe gustó el vino, llamó al esposo de aquella boda, diciéndole que en todos los convites
el vino mejor es el primeramente servido, pues luego, cuando ya están satisfechos los asistentes, no hay inconveniente en presentar como aparato o lujo el vino que no es de tan buena calidad. Todo aquí, todo está revelando el milagro, o que es lo mismo, todo está revelando la divina y soberana virtud, precisamente de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. En primer lugar, a la virtud de la divinidad compete el que toda criatura le está sometida, y por eso observamos que nuestro Señor obra milagros en todos los géneros, sujetando unas veces a los demonios, curando otras a los hombres, y convirtiendo ahora el agua en vino del convite. En segundo lugar, los milagros de nuestro Señor prueban su divinidad por la misma naturaleza de las obras que ejecuta, pues exceden toda la potestad de la creada, ilimitada virtud, y únicamente por virtud divina pueden ser hechas. ¿Quién ha visto convertir repentinamente el agua en vino en vasijas? En tercer lugar, el obrar al Redentor este milagro no ora, ni pide, ni ruega, y esto nos da a entender que lo hacía por propia virtud, por la propia virtud de su divinidad. Virtus Dei lo exhibat. En cuarto lugar, debe advertirse que por lo común los milagros de Cristo eran obras perfectísimas, lo que ha dado motivo a San Juan Crisóstomo para decir que los milagros del Redentor son tales que ellos se hacen cosas mucho mejor, que con ellos se hacen cosas mucho mejores y más útiles que las que la naturaleza hace. Y este elocuentísimo orador habla así, a propósito de la excelente y superior calidad del vino en que fue convertido el agua en las bodas de Caná: talia sunt Christi miracula, ut multo his, que per naturam fiunt speciora et utiliora fiant. Lo encontramos en la homilía número 21, comentando el Evangelio de San Juan. Últimamente este milagro se verifica en un convite y le presencian tanto los convidados como los criados que lo sirven. Y da testimonio de él quien, como inteligente en servicio de convites, no podía ser engañado acerca de la calidad del vino. El evangelista, al referirnos a este suceso, no pone más que las precisas palabras, con lo que da un gran testimonio de imparcialidad y por consiguiente de verdad. Y aunque nada nos dice de lo que debió de suceder en aquella reunión de convidados, luego que se hiciese público el prodigio, de presumir es que entrarían todos en una especie de investigación para averiguar el origen del suceso. También pudo suceder que, por respeto a nuestro Señor Jesucristo, que desde luego sería considerado por los circunstantes como autor del milagro, todos guardasen reverente silencio, así como le guarda el mismo escritor sagrado. De cualquier manera que fuese, el hecho está puesto fuera de toda duda y discusión, elevado al más alto grado de evidencia. Nuestro Señor Jesucristo reveló con él su gloria, y creyeron en él, o acabaron de creer en él, sus discípulos. Es importantísimo, queridos fieles, este punto precisamente del milagro hecho por nuestro divino Redentor en estas bodas de Caná. Y no conviene dejar que pase ocasión sin fijar su verdadera naturaleza y las circunstancias de aquellos milagros sobre los que ha sido afianzada la fe católica, conociendo los incrédulos que, destruyendo la realidad de los milagros y atacando su idea, abrían una brecha profunda en la muralla de la gran fortaleza cristiana, pero no han perdonado medio alguno para reducir a una imposibilidad absoluta la idea del milagro, llegando hasta decir uno de estos impíos que aun cuando todo París le asegurase había visto resucitar un muerto, no le creería.
en Diderot lo encontramos. Un milagro precisamente es un hecho sobrenatural, pero no es útil hecho imposible. Y cuando digo que no es un hecho imposible, quiero decir que el efecto milagroso no está fuera de la potestad que las mismas nociones o principios metafísicos atribuyen al autor del milagro, que siempre es Dios. La derogación de las leyes físicas a Dios que las ha puesto nunca le es imposible, aunque lo sea para el hombre. Sobrepasar la velocidad de la luz, por ejemplo, es algo imposible para el hombre según la ciencia. La posibilidad de los milagros es una consecuencia necesaria del dogma de la divinidad. No hay que confundir las ideas metafísicas con las ideas físicas. Dios no puede hacer que un triángulo no conste de 3 ángulos, como no puede hacer que un cadáver sea inteligente, porque en el hecho de no constar de 3 ángulos no habría ya un triángulo, pues. Como en el hecho de haber inteligencia habría vida, y no habría por consiguiente cadáver. Una misma cosa sería y no sería a un mismo tiempo, lo cual ataca el principio de no contradicción. Eso sería pues contradictorio, y lo contradictorio no lo hace Dios. Pero esto nada tiene que ver con las leyes físicas que rigen el universo. Dios puede hacer que el triángulo deje de ser triángulo y pase a ser otra cosa, o produzca otros diferentes efectos. Puede hacer que el cadáver deje de ser el cadáver y corrupción y vuelva a recobrar vida. Puede hacer que el agua deje de ser agua y se convierta en vino. Puede hacer que el paralítico se mueva, que al sordo se le abran los oídos o al ciego los ojos. Por una virtud superior a las que reconoce la naturaleza, que es en lo consiguiente, como dice Santo Tomás, la razón del milagro. Tercia pars, quaestio 43. Quia solus Deus potest mutare nature ordinem, quod partinet ad rationem miraculi. Pero este orden de la naturaleza no se muda o se cambia, que en un caso dado particular, sin que por eso se trastorne el orden general, que es lo que verdaderamente hace resaltar el milagro. Si Dios trastornase o destruyese todo el universo, aunque en ello se viese un testimonio de su infinito poder, no podría con propiedad llamarse milagro ese trastorno, pero es milagro y muy grande. Y en esto consiste el ser milagro, el que rigiendo leyes generales en la naturaleza, haya para ellas o para alguna de ellas cierta derogación o suspensión, fuera de los alcances del poder humano, sin que por esto se resienta la armonía general de los hombres, de precisamente este gran universo. Tienen pues que verse precisados a abrazar el ateísmo todos los que nieguen en Dios, que en Dios supremo creador y legislador, virtud o poder para hacer milagros, lo cual es algo tonto. Esto es, y esta es la genuina idea del milagro, y de ella se deduce que allí donde hay un verdadero milagro, allí está Dios, y por lo tanto, allí está la verdad, porque Dios es la única verdad y la verdad absoluta. Siendo el milagro un hecho sobrenatural, aquellos que han sido testigos de este hecho han debido someterse a él y creer la sobrenatural virtud que lo producía. Los mismos escribas y fariseos, cuando exigían a Cristo que hiciese un milagro en su presencia, daban con esto a entender que admitían el testimonio de los sentidos para juzgar el milagro o para convencerse de esta realidad. El hecho milagroso debe continuarse y perpetuarse por los mismos medios por donde los demás hechos se transmiten. Luego, si por estos medios llegan los hechos milagrosos de nuestro Señor Jesucristo a alcanzar una certeza absoluta, no habrá más remedio que confesar su divino origen y someterse a la divinidad de la misión y de la doctrina, que con los milagros tenía y tuvo que ser probada.
Los hechos de nuestro Señor Jesucristo, ha dicho uno de los mayores enemigos del cristianismo, están más comprobados que los de Sócrates, que todos creemos. En efecto, un milagro puede ser sospechoso cuando no se dice dónde ocurrió o cómo no se ha publicado en los lugares o sitios de donde sucedió, sino a larga distancia de su teatro o muchos tiempos después de aquel en que se afirma lo acontecido. Pues bien, en esta parte nada nos dejan que desear los evangelistas cuando hablan de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, pues prescindiendo de la especie de frialdad con que los refieren, lo cual los pone fuera del caso en que se les pueda acusar de apasionados entusiastas. Lo hacen de tal modo que cualquiera puede informarse de su exactitud o de su falsedad, pero son exactos y no falsos. No colocan no en sitios ocultos y donde no hubiesen testigos la escena de los milagros de su divino Maestro, sino en los convites, en la misma sinagoga, en las calles, en las plazas, en las montañas, diciendo además la enfermedad que padecía el favorecido, su nombre, su edad, su familia, su patria. No es este, por cierto, el sistema que siguen los impostores cuando tratan de darnos sus mentiras por verdades. En el caso que ahora tenemos presente, el evangelista no se contenta con decirnos que ocurrió en Caná el milagro de la conversión del agua al vino, sino que distingue claramente el lugar donde sucedió, que fue Caná de Galilea, para que no se confundiese con otro Caná que había en Sidonia, ni con el otro en Samaria o en la tribu de Efraín, añadiendo además que fue en una boda a la que asistía la Virgen Santísima y algunos de los discípulos de nuestro Señor, cuyas señales o pormenores eran muy suficientes para que aún el menos diestro pueda investigar la verdad o la falsedad de la relación. Es también muy digno de notarse que los milagros de nuestro Señor debieron de encontrar muchos opositores, y lo vemos en los evangelios. Las repugnancias a creer en los milagros del Señor debían ser tanto y tan fuertes como numerosos eran los prosélitos de la ley judaica y arraigadas sus preocupaciones. Sin embargo, ¿qué ocurrió con los milagros de nuestro divino Salvador? Precisamente nadie los niega ni los puede negar, porque allí están los milagros que nuestro divino Maestro ha hecho por su paso en esta tierra. Pidamos pues, queridos fieles, a nuestro buen Dios, que nos dé un corazón puro, que nos dé un corazón sincero y abierto precisamente a entenderle, no solamente por los milagros, sino por su divina voluntad, y porque Él es Dios, y Él es el amo y Rey de nuestra vida. Amén. Nuestra Señora de la Santa Esperanza, conviértenos. Nuestra Señora de la Santa Esperanza, conviértenos. Nuestra Señora de la Santa Esperanza, conviértenos. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.